Universidad UNIT, licenciatura Derecho, asignatura Derecho Internacional, sexto cuatrimestre, título de trabajo, video de capacitación. Nombre del estudiante, Rosario Naya Guerrero, fecha 4 de noviembre del 2018. Objetivo. El objetivo de este trabajo final es entender a fondo sobre el derecho internacional público en general. Introducción. En este proyecto hablaremos de los diferentes puntos que son los aspectos generales del derecho internacional público. Habla sobre tratados internacionales, de la soberanía y el derecho internacional público, que son los derechos de los ciudadanos, la responsabilidad internacional en los estados. Es donde el Estado sanciona la mala conducta, y los sujetos del derecho internacional público, que son los estados. Aspectos generales del derecho internacional público. Concepto. El derecho internacional público es el ordenamiento jurídico que contiene normas sobre ciertas relaciones entre estados, acuerdos y tratados internacionales. Explicación. Se trata de un conjunto de normas jurídicas con una estructura especialmente adecuada a los destinatarios del sistema y a las necesidades del mismo. La estructura del derecho internacional público es de coordinación, lo que le diferencia de las estructuras de subordinación de los sistemas internos, donde los sujetos están sometidos a poderes de condición. Caso práctico. El día 11 de septiembre del 2001, en el territorio de los Estados Unidos se llevaron a cabo atentados terroristas que provocaron la caída de las Torres Gemelas en Nueva York y de otros edificios aledaños. Miles de personas murieron y otras tantas sufrieron heridas de distintas consideración. También sufrió importantes daños el edificio del Pentágono en Washington. Aplicación en la vida laboral del profesionista. Como profesionista debemos tener presente que no se debe tener ningún conflicto ni enfrentamiento, sino armonía y compatibilidad. Si no fuera así, se vulnerarían, infringirían o anularían los derechos y libertades. Posibles dificultades. Posiblemente se dificulte porque no en todos los países hay tratados internacionales, lo cual hace que otros países no respeten a su alrededor. Propuesta de solución a esas dificultades. Lo importante es crear conciencia por la paz y el desarme, pero también es necesario respetar la conciencia de no violencia, que nos permita rechazar no solo la violencia física, sino también toda forma de violencia económica, racial, psicológica, religiosa, sexual, etc. Esta nueva posibilidad podría instalarse y conmover la estructura social, abriendo el camino para la futura nación humana universal. La soberanía y el derecho internacional público. Concepto. La teoría clásica de la soberanía parte de que todo supuesto Estado, entendido como un pueblo asentado en un territorio y regido por un orden político, se encuentra regido por un poder absoluto, no subordinado, el cual determina las normas que regula una vida en sociedad. Explicación. La cuestión de la compatibilidad entre la soberanía del Estado y la existencia de un orden jurídico internacional objetivamente valiosos, sustraídos de las veleidades de la voluntad estatal, ha sido por el lugar central que ocupa en la teoría del derecho internacional, reiteradamente planteada en la doctrina, aunque resulten de manera muy diversa. Tal diversidad se explica en lo fundamental por divergencias en torno al concepto de la soberanía. Ejemplo en caso práctico. Un caso práctico internacional es sobre Venezuela. Si personas y órganos del Estado emanan de la soberanía popular y en ella están sometidos, ¿por qué no reconocieron a los 112 diputados, mayoría calificada y decisión de la soberanía popular? ¿Por qué violan la decisión del soberano que en su votación en 2007 negaron la proposición de Chávez en muchísimos artículos? ¿Por qué Maduro viola los artículos 21, 26, 27, 80, 81, 82, 86 y 225 de la Constitución y el artículo 125 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Esto es una burla al pueblo soberano. Aplicación en la vida laboral del profesionista. Como profesionista, hablar de soberanía y llevarlo en práctica día con día en la vida laboral conlleva tener más gente capacitada para ser un pueblo soberano y apto para tomar buenas decisiones y con eso defender nuestros derechos. Posibles dificultades. Dificultades siempre habrá porque no todos pensamos de la misma forma y no todos van para el mismo camino. Por lo tanto, las dificultades que puede haber es que no se respeten los derechos del pueblo soberano y por lo tanto habrá malas decisiones para el país.
Propuesta de solución a esas dificultades, pues la propuesta para que el pueblo soberano tome buenas decisiones para elegir un gobernante que esté preparado para llevar el cargo y haga las cosas correctas es la preparación profesional del estudiante, que es el futuro del país. Responsabilidad internacional de los estados. Concepto: es el conjunto de relaciones jurídicas reguladas por el derecho internacional público. Se sanciona las conductas violatorias de normas internacionales. Explicación: se trata de una materia regulada fundamentalmente por el derecho consuetudinario, pero que ha sido objeto de la atención de la Comisión de Derechos Internacionales. Ejemplos, casos prácticos. El caso Retén de Katia se remonta al año 1992, cuando, durante el intento de golpe de Estado contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, tuvieron lugar una serie de hechos violentos en el centro de detención Retén de Katia, ya desaparecido, que culminó con la ejecución de al menos 63 reclusos por parte de agentes de la Guardia Nacional, de la Policía Metropolitana y custodios de retén, quienes se excedieron en el uso de la fuerza. Aplicación en la vida laboral del profesionista. En este caso, como abogada es mi obligación y para eso estoy capacitada, para impartir justicia, para que las cosas en el Estado sean lícitas. Posibles dificultades. La posible dificultad es el cumplimiento voluntario por parte de los estados de las normas del derecho internacional, porque ha sido un fenómeno complejo y difícil de explicar. Propuesta de solución a estas dificultades. Podría argumentarse que esto obedece a la posibilidad de incurrir en sanciones y a la implementación de mecanismos judiciales, arbitrales y de control, cuyo objetivo es garantizar la eficacia de las normas. Los sujetos de derecho internacional público. Concepto: son sujetos de derecho internacional público aquellas entidades en las que concurren determinadas características, elementos y atributos propios del sistema. Explicación: el Estado en su acepción actual. Como entidad organizada soberana surge en Europa Occidental en el siglo XVII, cuando celebran los tratados de Westfalia, que pone fin a la Guerra de los 30 años, 1618-1648, y se crean los estados nacionales: territorio, población, gobierno y capacidad de entablar relaciones internacionales. Ejemplo, caso práctico. El derecho internacional en esta materia admite, al lado de la responsabilidad estática, la responsabilidad individual, siendo el individuo responsable de sus propios actos y por consiguiente destinatario directo de obligaciones impuestas por el orden jurídico internacional. Aplicación en la vida laboral del profesionista. Como profesionista es importante tener en cuenta que el individuo puede ser responsable internacionalmente cuando viola normas fundamentales del derecho internacional. Posibles dificultades. La posible dificultad es que el Estado no cumpla con lo establecido y por lo tanto no se lleva a cabo ordenadamente. Propuesta de solución a esas dificultades es que con la educación de un Estado que tenga una visión amplia y así llevar los atributos propios para elegir una mejor opción. Derecho constitucional internacional. Concepto: el derecho constitucional es una rama del derecho público que tiene por objeto analizar un conjunto de fuentes, principios y leyes fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico de un país. Explicación: resulta una obviedad el hecho de que el derecho internacional, tal como se ha desarrollado en el siglo XX, es un aspecto del Estado Nacional Soberano y que ese Estado Nacional Soberano está siendo cuestionado como modelo y realidad desde finales del siglo pasado. Los órganos del Estado en relaciones internacionales. Concepto: entre los diversos significados de la noción entre organismos, se destaca aquel que asocia el término a organizaciones, entidades o instituciones de diferente tipo. La representación o misión diplomática, también llamada embajada, es el órgano que representa permanentemente al Estado acreditante frente al Estado ante él está acreditado, compuesto por un conjunto de personas, dirigido por un jefe
de misión acreditado y que está encargado de funciones diplomáticas. Caso práctico. Desde la división de China entre el gobierno de Taipei y el de la República Popular, en 1949 el Uruguay mantuvo relaciones diplomáticas con el primero. Para 1985 nuestro país era uno de los pocos del mundo porque no tenía relaciones con el gigante asiático continental. Tras casi 3 años de gestión diplomática, el 3 de febrero de 1988, el Uruguay reconocía oficialmente a la República Popular como la única China y establecía relaciones diplomáticas con ella. Dicho concepto fue el resultado de una serie de procesos políticos de carácter interno y externo que impulsaron a diversos tomadores de decisiones a optar por el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Aplicación en la vida laboral del profesionista. Como abogado, el derecho internacional es una rama del derecho muy importante, porque como lo acabamos de mencionar, para nuestro país hacer relaciones internacionales es de suma importancia para la importación y exportación de nuestros productos, para poder expandirnos por todo el mundo. Solución de diferencias entre los estados. Concepto. La norma internacional puede tener como objetivo solucionar un conflicto determinado de intereses, o bien todos los eventuales conflictos dentro de una misma categoría. Caso práctico. El éxito logrado por el GATT 1947-1994 en la reducción de los aranceles a niveles tan bajos, unido a una serie de rescisiones económicas en el decenio de 1970 y en los primeros años de 1980, incitó a los gobiernos a idear otra forma de protección para los sectores que se enfrentaban a una mayor competencia en los mercados exteriores. Aplicación en la vida laboral del profesionista. El profesionista tiene la capacidad de asesorar a las personas que necesiten importar o exportar sus productos a otros países o estados. Posibles dificultades. Las dificultades que puede haber es que en ciertos países no aceptan nuestros productos mexicanos, que se importan por diferentes razones. Propuesta de solución a esas dificultades. La solución que puede haber es que los productos que se importen o exporten sean de buena calidad y tengan todo en regla con ese país como persona moral, o bien de igual manera buscar hacer un trato con ese estado donde se requiere mandar el producto mexicano para abarcar un poco más. Conclusión. El derecho internacional crea condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Desde entonces, el desarrollo del derecho internacional y el respeto por el mismo han sido elementos clave del trabajo de la organización.